Shalom, seguidores de la Torá. Desde enero de 2017 recibí varias llamadas de Nehemia Gordon, que estaba haciendo descubrimientos en el campo de la investigación bíblica, que yo sentí que tenían que darse a conocer al mundo. Entonces, antes de que volviera a Israel, nos reunimos para grabar una serie, la cual les recomiendo a todos ustedes que vayan y vean en nuestro canal de YouTube, llamada Los Gentiles Conocerán Mi Nombre. De hecho, yo no logré ver esta serie sino hasta que fue transmitida en televisión, y al final de la serie me sentí tan conmovido que llamé a Nehemia de inmediato y le dije: Nehemia, necesito que me actualices. ¿Cuándo puedes venir y pasar un tiempo aquí? Ven y relájate y pásatela aquí en Charlotte. Y me dijo: estoy ocupado. Estoy muy ocupado en varios proyectos y sinceramente no puedo abandonarlos en este momento. Pero entonces, hace un par de semanas, él me llamó y nunca lo olvidaré porque lo que ha ocurrido en estos últimos años y lo que él ha estado haciendo en los últimos meses es realmente todo un evento histórico para la investigación bíblica. Cosas que no se han sabido por miles de años ahora han salido a la luz. Damas y caballeros, tenemos a Nehemia Gordon de regreso con nosotros. Nehemia, es un placer tenerte de nuevo aquí con nosotros. Es un gusto estar aquí de nuevo el día de hoy. Y sí, fue muy emocionante cuando te llamé. Y lo que pasó fue que comenzamos hace un año a buscar más manuscritos de la Biblia con las vocales completas del nombre Jehová. En el 2001, cuando comenzamos, tenía solo 2 manuscritos, y con el pasar de los años un tercero, cuarto y quinto. Pero en un periodo de 15 años, solo conocía 5 manuscritos con las vocales de Jehová. Ok, ahora hay muchas personas, me parece que son cientos de miles, que se nos han unido desde que los episodios fueron transmitidos. Wow. Regresemos y retomemos algunas de estas cosas, porque hubo cosas que compartiste en la última serie que pienso que necesitamos repasar. Por ejemplo, con respecto a la importancia de las vocales en el nombre, ¿puedes darnos algún contexto? Bueno, en la mayoría de los manuscritos de la Biblia, lo que se nos ha dicho por 200 años es que el nombre de Dios es Yahweh, y que los judíos olvidaron cómo pronunciar el nombre, y estos cristianos redescubrieron la pronunciación de Yahweh. O más bien diría que la inventaron hace unos 200 años. Y cuando estudié esto hace muchos años, pensé, está esta teoría de Yahweh, y miré en el diccionario Anchor de la Biblia, que es una fuente muy respetada, y decía que Yahweh era una conjetura académica. Pensé, una conjetura o suposición, tiene que haber algo mejor. Entonces comencé a investigar las fuentes de cómo sabemos que es Yahweh. Y descubrí que no había ninguna fuente judía o hebrea para sustentar eso. Entonces comencé a buscar en fuentes que fueran judías y en realidad no sabía en dónde comenzar. Y bueno, y me topé con algunas cosas mientras estudiaba para mi maestría en la Universidad Hebrea de Jerusalén. ¿Y quieres que cuente la historia o Bueno, ya la había creo compartido? que necesitas contarla porque este nombre es importante. O sea, ¿cuántas veces es que aparece en las escrituras El nombre aparece hebreas? 6,827 veces en la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Eso significa que Yod-Heh-Vav-Heh, el nombre santo de Dios, aparece más que Señor, Dios, que es Adonai, Elohim, El Shaddai, el Elión, hermosos títulos, ¿no? Sin embargo, si los combinas todos, ni siquiera llegas a la mitad de cantidad de veces que aparece el verdadero nombre de Dios. En Éxodo 3:15, él dice, este es mi nombre para siempre. Algunas traducciones dicen, este es mi memorial de generación a generación, como si estuviese muerto o algo así. Pero si miras el hebreo, significa esta es mi mención de generación en generación. Entonces, así se supone que debemos llamarlo, por su nombre Yod-Heh-Vav-Heh, que fue revelado en Éxodo 3:15. El problema fue que por los últimos 200 años los académicos decían realmente no sabemos cuál es el nombre. Y déjenme recapitular. Los judíos tienen esta tradición de no pronunciar el nombre. Ahí empezó todo. Así es, ahí Ellos fue donde no empezó. lo pronuncian y... Los judíos no lo pronuncian. Yo crecí con la idea de que cuando veas esas 4 letras más de 6,800 veces y miles de veces más en los libros de oraciones y otras partes, se debe leer como Adonai. Adonai significa Señor. Es una tradición que tiene más de 1,800 años y algunos dicen que más. Y por eso se asumió que los judíos desconocían la pronunciación. Entonces, nos dijeron que eran las vocales de la palabra Adonai. Bueno,
Comencé a estudiar los manuscritos en hebreo. Mi oración era saber cuál era su nombre basado en las fuentes hebreas judías, para que en el día del juicio pueda referirme a esa fuente. Si Dios me dice, Nehemia, pronunciaste mal mi nombre, ¿por qué hiciste eso? Yo pueda decirle, Padre Celestial, ante quien me presento en este día del juicio. Así es como fue registrado por los escribas que preservaron tu palabra. Yo amo tu palabra y creo en ella. Y fue en tu palabra misma que encontré tu nombre escrito. No encontré Yahweh por ningún lado, en ninguna fuente hebrea o judía. Ahora, no sabía cómo pronunciar el nombre, pues me habían dicho que era con las vocales de Adonai. Entonces en cuanto a las letras Yod Hei Vav Hei, se te enseñó, y eso es también lo que enseñan en los cementerios teológicos, que las vocales en Yod Hei Vav Hei son las vocales de la palabra Adonai. Bueno, eso fue lo que aprendí en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Así es. No solo en seminarios cristianos. Y esto está en los escritos gramáticos del hebreo bíblico. El escrito principal de gramática hebrea bíblica lo escribió un alemán llamado Gesenius en los 1800, y hasta el día de hoy es la gramática concluyente del hebreo bíblico. Las personas lo han modificado y mejorado, pero esa es la base de las gramáticas bíblicas modernas. Y Gesenius estableció que el nombre era Yahweh. Ahora, ¿en qué se basó él para afirmarlo? Creo que hablaremos de eso en otro episodio. Pero nos vas a mostrar la fuente de la que proviene eso. Claro que así? vamos a ver la fuente, pero antes de eso, hace 17 años, estaba sentado ocupándome de mis propias cosas y estaba trabajando en la Universidad Hebrea revisando la Biblia. Y mientras revisaba la Biblia, me di cuenta que el nombre Yod Hei Vav Hei no tenía las vocales de Adonai. Lo cual no tenía sentido porque me lo enseñaron como hecho. Era conocimiento común. Está en Gesenius, la gramática del hebreo bíblico. Todos saben que esas son las vocales de Adonai, pero cuando abro los manuscritos me doy cuenta de que no solo no son las vocales, sino de que falta una de las 3 vocales. ¿Y cómo sabía que faltaba una vocal? Bueno, en el hebreo hay ciertas reglas de gramática, fonología y pronunciación. Si se tienen 4 consonantes, hay que tener 3 vocales o por lo menos símbolos vocálicos. Así que lo que faltaba era un símbolo vocálico. Y pensé, si puedo averiguar cuál es esa vocal, entonces tendré el nombre completo. Y ahí estoy ocupándome de mis cosas, revisando la Biblia, y tengo esta pila de fotografías del Códice Alepo, la copia más precisa de la Biblia en existencia. Y esto es lo que el santuario del libro está protegiendo en su bóveda, que resiste a ataques nucleares. Así es. El santuario del libro tiene 2 páginas en exhibición y el resto está en la bóveda junto con los manuscritos del Mar Muerto. Esto está en el Museo de Israel en Jerusalén. Pero yo tenía estas fotografías a color que tomé y estaba revisando cada jota y tilde. Y de repente llegué a un lugar en donde la vocal que hacía falta de su nombre estaba ahí presente. Estaban las 3 vocales y pude leer el nombre como está escrito. Porque de la manera que está escrito en la mayoría de los manuscritos, y se los puedo mostrar porque he encontrado más de 1700 manuscritos con el nombre completo, es de que en la mayoría de ellos, aproximadamente como el 80%, no tienen la vocal. Esa vocal falta en los manuscritos. O sea, está haciendo falta. E incluso en los que sí aparece, en su mayor parte también está faltando. En otras palabras, el nombre aparece 6,827 veces. En el Códice Alepo, el nombre está con sus vocales completas solo 7 veces. Esto significa que en todas las otras instancias la vocal no aparece. ¿Por qué sucede esto? Porque los escribas no querían que pronunciáramos el nombre. 100%. Intencionalmente, ellos omitieron la vocal del medio para que cuando estuvieses leyendo y llegaras a las 4 letras, no pronunciaras el nombre inadvertidamente. Eso era lo que hacían, y en ciertas instancias se les escapó y escribieron todas las vocales. Pusieron la vocal que faltaba, ¿pero por qué? Es como cuando uno escribe un mensaje de texto y está pensando cierta palabra, pero escribe otra palabra que suena parecido. A mí me pasa todo el tiempo, quiero decir esto y me sale lo otro, ¿verdad? Y creo que les sucedió a ellos de la misma manera, lo estaban escribiendo y se les escapó y pusieron las vocales completas. No lo hicieron muchas veces, 7 veces de entre miles es un número muy pequeño. En el Códice Alepo ocurrió 7 veces, en el Códice de Leningrado ocurrió 50 veces. Este es el otro que tenía hace 17 años. Y bueno, con el paso de los años reuní más evidencias. Hasta hace un año había encontrado 5 manuscritos. Y entonces comencé a buscar más. Y como compartí la enseñanza de los gentiles conocerán mi nombre, encontré 16 rabinos que dijeron explícitamente que el nombre es Jehová. Entonces nos enseñaron este mito que los judíos no saben pronunciar el nombre, pero me di cuenta que por lo menos ellos creen que saben pronunciar el nombre. Pero nadie habla de esto en los ámbitos de literatura académica. En los artículos académicos no dicen, bueno, los judíos pensaban que sabían cómo pronunciar el nombre, pero estaban equivocados y aquí está la evidencia. Ellos ni siquiera lo mencionan, porque ni siquiera saben de esto. Hay 16 rabinos que dicen que el nombre es Jehová. Pero yo solo tenía 5 manuscritos y me sentía como que necesitaba más evidencia. Mi meta era por lo menos encontrar 10 manuscritos. Y pensé que trabajando el resto de mi vida encontraría los 10.
Pero en vez de eso, ahora tengo más de 1700. Es todo un milagro. Hablemos de eso en un futuro episodio, acerca del milagro. Sin embargo, en cierta forma, esto me trae de vuelta a algo que comenzamos a hablar hace muchos años. Y esto es ver el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento, o lo que yo llamo el Tanakh, mi Biblia, y tú viniste a mí con un problema que tenías con el Nuevo Testamento, tu Biblia, y me preguntaste algo y eso me provocó investigar y aprender algo sobre el nombre en mi Biblia. ¿Podemos volver a ese momento, ese problema que compartiste? Bueno, esta es una de las cosas más importantes en mi vida. Vivía en Jerusalén y este joven que estaba con nosotros, que iba a una yeshiva, era creyente, hijo de un pastor en Estados Unidos. De hecho, yo desperté a su padre a las raíces hebreas de la fe y luego, unos años más tarde, su hijo fue a Israel y asistió a una yeshiva. Pero luego, semana tras semana, el asunto se tornaba más extraño mientras yo veía a este joven que intentaba seguir lo que Jesús dijo en el Evangelio de Mateo. Y este era su razonamiento para hacer las cosas que hacía. Y esto fue algo que yo compartí contigo. Así es. Y de hecho, esto ocurrió 2 días antes de la Pascua, cuando Yeshua fue crucificado. Entonces habló Jesús a la gente, y estoy leyendo de la Reina Valera. Entonces habló Jesús a la gente. Esto es Mateo 23. Y a sus discípulos, así es, Mateo 23, y estamos en el versículo 2. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Entonces, este joven, con un corazón sincero, deseaba hacer las cosas que Yeshua le mandaba hacer. Entonces, este hombre cree en Yeshua, es judío, y piensa, hey, yo realmente tengo que hacer lo que Yeshua dijo y obedecer a los fariseos. Correcto. Porque ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Se levantaba todos los días a las 4:30 de la mañana, orando en el muro, haciendo todas estas cosas, y cuando venía a nuestra cena en Shabbat, entonces decía, bueno, si comemos esto primero, y estas cosas que aparecen en un libro, seguro tú lo conoces, un libro llamado Una Guía de Bendiciones, donde dice que si uno come esto primero, tiene que decir esta bendición, pero si come esta otra cosa, entonces tiene que decir esta otra bendición. Así es. Era un montón de cosas que si Yeshua en realidad ordenó a que hiciéramos todas estas cosas, o sea, yo vi como este joven perdía el brillo de su mirada. Estaba tan confundido con todas estas cosas que tú conoces, pues fuiste criado como judío ortodoxo. Mi padre era un rabino ortodoxo y fui criado como un fariseo moderno. Bueno, esto era una cosa de la vida diaria. Si comías una manzana, tenías que decir cierta bendición sobre la manzana. Borei pri haetz, bendito el creador del fruto. Hermoso, sin duda, hasta que quieres un simple bocadillo y comienzas a pensar, ¿cómo esta cosa primero o aquella otra? ¿Cuál es la bendición que tengo que decir? Esto se vuelve en una parte importante en la vida diaria. O sea, te sientas a comer un bocadillo y tienes una manzana y un vaso de agua, y hay que decir una bendición sobre la manzana y otra sobre el agua, y ahora quieres pan y te levantas y te lavas las manos de acuerdo al ritual, y se dice la bendición del lavado de manos, que declara que Dios nos ordenó a lavarnos las manos, y luego uno se sienta y dice la bendición del hamot silahem min haaretz, la bendición del pan, y ahora, si hubiera dicho la bendición del pan primero, esa bendición cubre todos los alimentos. Ahora entonces uno ha dicho bendiciones de más y se convierte en una pregunta estratégica. ¿Qué comeré primero? Es ridículo. Y cuando crecí yo recuerdo que pensé, no es posible que a Dios le importe qué comeré primero. Eso no aparece en la Biblia. Yo estudiaba la Torá, los 5 libros de Moisés, y le decía a mis rabinos, ustedes se pasan el día enseñando qué bendiciones repetir y todo tipo de reglas, cuál zapato debo ponerme primero en la mañana, todo tipo de reglas, eso no está en la Torá. Y ellos me decían, está en la Torá oral. Que existían estas enseñanzas de los fariseos, las takanot, de las que yo hablo en el libro El Yeshua hebreo frente al Jesús griego, y no trataba de escribir un libro, yo simplemente trataba de responder las preguntas que me trajiste a la mesa. Diciendo, ¿cómo puede? Este es el libro que responde mis preguntas de una manera brillante. Así es, correcto.
Bueno, y todo realmente comenzó cuando viniste a mí y dijiste, hey, aquí Yeshua aparenta decir que observe todo lo que los fariseos digan, que observe y haga. En verdad suena como que él dice que obedezcamos a los fariseos. Y cuando comencé a hacer esta investigación, en verdad no sabía qué era la cátedra de Moisés porque ya no existen en las sinagogas modernas. Y yo estudié arqueología en la universidad. Y aquí, como pueden ver, esto es una cátedra de Moisés en Corazín, en Israel. Fue descubierta en una excavación y existía hace 2000 años. Y se puede encontrar sobre esto en literatura rabínica donde hay referencias acerca de esto. Resulta que lo que hacían era pararse en la sinagoga y leer del rollo de la escritura. Y de hecho, Yeshua hizo esto en el Evangelio de Lucas. Correcto. Isaías 61. Y después de leer, el rabino se sentaba en esta silla y decía, hey, lo que acabamos de leer, esto es lo que significa y ustedes tienen que aceptar mi interpretación. Entonces, el que se sentaba en la cátedra de Moisés, se sentaba en la silla de autoridad. Eso es lo que significa en ese contexto histórico. Cuando encontré esto, pensé, wow, ahora sí que tenemos un gran problema. Así es, una perspectiva déjame darte neotestamentaria. un poco más de perspectiva sobre esto y el por qué me surgió la pregunta. Me surgió debido a que vi cómo le cambió la vida a este hombre y desafortunadamente le cambió para el mal. Y me sentí responsable por su padre, me sentí responsable por él. Y realmente estaba orando sobre esto y en verdad pensé, no puede ser que Yeshua haya dicho esto. Bueno, y yo sabía que no podía mencionarle a ningún cristiano o a algún ministro cristiano que había algo en la versión Reina Valera que en realidad Yeshua no había dicho. Me hubiesen considerado un hereje. Bueno, el otro problema es que la mayoría de los cristianos leen esto y dicen, bueno, eso fue hasta la crucifixión y ya quedó abolido. En verdad no tenemos que hacer lo que Jesús dijo. Todo fue clavado en la cruz. Y del otro lado tenemos a alguien que es judío y quiere obedecer la Torá, pero en vez de obedecer la Torá, termina obsesionándose por preguntar si come primero la manzana o bebe el agua porque no sabe qué bendición decir primero. No es así, él diría. Yeshua me dijo que obedeciera a los fariseos porque se sientan en la cátedra de Moisés y tienen autoridad. Bueno, en otras palabras, probablemente cuando este hombre era cristiano no tenía ningún problema porque toda la ley fue clavada en la cruz, pero ahora que quiere seguir la Torá, y los fariseos te dicen un montón de cosas de cómo seguir la Torá, ¿tenemos que obedecerles? Eso es lo que este verso parece decir. Bueno, entonces esto fue lo que hice, lo cual me parece que tiene sentido. Veamos lo que dicen otros manuscritos, porque eso es lo que hago, reviso manuscritos. Eso fue lo que aprendí a hacer en la Universidad Hebrea durante décadas. Y en su momento, hace muchos años, miré en los manuscritos griegos, y hasta donde pude ver, al menos a partir de los que están documentados, todos los manuscritos griegos dicen lo mismo. No había ninguno distinto. Creo que lo dije en su momento. Todos los manuscritos griegos dicen lo mismo aquí. Así es. Yo pienso que yo estaba perdido. Por lo menos, no podía continuar con mis recursos, no podía continuar con mi habilidad, pero sabía que tú eras un académico honesto y cuando te preguntaba algo, si tú no tenías la respuesta, tú la buscabas. Y tú comenzaste toda una investigación que terminó en bueno, lo que vamos a poder compartir con todo el mundo durante esta serie. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuáles fueron los hallazgos iniciales? Inicialmente lo que encontré fue esto, una sección del manuscrito del Evangelio de Mateo en hebreo en la Biblioteca Británica. Entonces resulta que existe una versión en hebreo del Evangelio de Mateo que preservaron los rabinos judíos. Así es. Y aquí dice, en la sección 97, está dividido de manera distinta, pero tiene las mismas palabras. Y dice, Haz diver Yeshua el Ha'am ve'el Talmidav. Entonces Yeshua habló al pueblo y a sus discípulos. Al Kiseh Moshe Yashuva Peushim Behajamim. En la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y sabios. Hagan diligentemente todo lo que él dice. En otras palabras, ¿cuál es la fuente de su autoridad? Pues que se sientan en la cátedra de Moisés. Por lo tanto, hagan lo que Moisés dice. Lo cual me parece brillante. Me recuerda un poco cuando le preguntan si deben pagar impuestos y él dice, ¿de quién es la cara en la moneda? ¿Del César? Entonces désela al César. ¿Cuál es el nombre de esa silla? ¿La cátedra de Moisés? Entonces hagan lo que él dice, lo que Moisés dice, no el hombre en la silla. Esto es increíble. Es una respuesta brillante. Yo nunca me hubiera enterado ni en 1.000.000 de años basándome en lo que leí en la Reina Valera o en el griego. Y aquí lo encontramos en un manuscrito hebreo. Entonces encuentro este manuscrito en hebreo
Y esto lo publicó George Howard en 1987, y él tenía conocimiento acerca de 9 manuscritos del Evangelio de Mateo en la lengua hebrea. Y 2 de ellos decían exactamente esto. Yo dije, debe haber más manuscritos, así que comencé a buscarlos. Ahora, no estoy seguro si quiero tocar el tema de lo que encontré primero. Quiero primero compartir una de las cosas que surgieron. Mientras leía este Mateo hebreo pensé, hey, hay cosas interesantes para Michael en los capítulos 23 y 15. Puede que haya otras cosas interesantes en este Mateo hebreo, así que comencé a leerlo desde el principio. Y mira lo que encontré, esto es algo genial, y está conectado con lo que hablamos al comienzo sobre el nombre. Entonces, tengo esta imagen de Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25. Si puedes leer hebreo medieval, entonces puedes leer esto. Es una escritura inusual si no estás familiarizado. Y por aquí tenemos este símbolo que es la letra Hey. Y aparece 2 veces. Y estas Hey, aquí y aquí, representan el nombre Hashem. Ahora, recuerda que esto fue copiado por un rabino. Esto significa que si crees lo que nos fue dicho en las fuentes antiguas, Mateo escribió esto en hebreo y nos lo dijo Papias, uno de los padres de la iglesia que murió en el año 130. Él nos dijo que Mateo registró las palabras en la lengua hebrea y cada quien las tradujo como mejor pudo. Entonces, lo que pasó es que Mateo escribió esto en hebreo y en algún punto lo llevaron a la sinagoga. Ahora, ¿cómo llegó esto a la sinagoga? Bueno, lo que pasó es que la Iglesia Católica comenzó a perseguir a judíos que creían en Yeshua. Y entonces, ¿dónde se van a esconder? Pues entre otros judíos y llevan sus manuscritos con ellos. Con el paso de los siglos, ellos se asimilan y ahora esto lo está copiando un rabino judío. Cuando el rabino ve el nombre de Dios Yod-Heh-Vav-Heh fuera del Antiguo Testamento, sería muy raro que le escribiese Yod-Heh-Vav-Heh. Ocurre ocasionalmente, pero es muy raro. Por lo general, en vez de Yod-Heh-Vav-Heh, él usa un símbolo para representar el nombre, y ese símbolo es la letra Hey con una línea arriba, lo cual es exactamente lo que vemos aquí. Entonces, volviendo al nombre, hace años estaba leyendo el Nuevo Testamento en hebreo y vi el nombre del Padre, Yod-Heh-Vav-Heh. Bueno, eso no aparece en el griego. En el griego es Kurios, lo cual es Señor, y Theos, lo cual es Dios. Pero nunca aparece el nombre Yod-Heh-Vav-Heh, y ni siquiera estoy hablando de las vocales. Solo el tetragramatón, el nombre propio del Dios de Israel, revelado en Éxodo 3.15, que aparece 6.827 veces en el Antiguo Testamento, aparece 0 veces en el Nuevo Testamento, hasta que encontramos este Mateo hebreo y me digo, un momento, ¿qué hace esto aquí? El nombre estaba en el Evangelio de Mateo en hebreo, y entonces todo comenzó a tener sentido. Entonces, hay un manuscrito del Mar Muerto que se descubrió en un lugar llamado Nahal Heber, y se trata de la Septuaginta en griego, el Antiguo Testamento en griego. Sin embargo, cuando llegamos al nombre de Dios, no dice Kurios en estas copias antiguas de la Septuaginta. Dice Yod-Heh-Vav-Heh, el tetragramatón en hebreo. Entonces, estás leyendo este documento en griego y aparece esta palabra en hebreo. Lo que sucedió fue que cuando los cristianos comenzaron a copiar la Septuaginta, no sabían leer o escribir el hebreo. Entonces se reemplazó con la palabra Señor, lo cual ya era una tradición judía. Entonces comencé a buscar e investigar, y con el tiempo terminé encontrando más manuscritos. Y llegué a un punto donde se me agotaron los recursos, es decir, busqué en catálogos y libros viejos aquí y allá. Y bueno, en aquel entonces lo que se hacía era que uno escribía en un pedazo de papel el número de un microfilm y se lo entregaba al bibliotecario, que regresaba a los 10 minutos con un microfilm que había que desenrollarlo para verlo. Se usaba un lector análogo muy primitivo, muy difícil para usar y se llevaba mucho tiempo para verlo. Y pensé, hay muchos microfilms que están catalogados como misceláneos. ¿Cómo puedo saber qué hay en ellos? Tal vez tengan un segmento del Mateo en hebreo, y algunos lo tenían. Entonces, estoy sacando estos microfilms y de repente... Y esto es en la Universidad Hebrea. Estaba en la Biblioteca Nacional de Israel, que forma parte de la Biblioteca de la Universidad Hebrea. Tienen docenas de miles de microfilms, y lo que hicieron fue que enviaron gente a bibliotecas en todo el mundo y llegaron y dijeron: queremos fotografiar sus manuscritos y hacer un microfilm para que la gente en Jerusalén puedan ver el manuscrito que está aquí en Oxford, para que puedan ver el manuscrito que está en Rusia, para que puedan ver el manuscrito que está en Nueva York, con tan solo ir a una ubicación central. Esto fue antes del Internet. En aquel entonces, había que ir, y estoy hablando de hace un año, en este caso. No hace tanto tiempo. De vuelta en los viejos días. De vuelta en los días antiguos antes del Internet. Había que ir a la Biblioteca Nacional de Israel y sacar estos microfilms y mirarlos en este lector análogo.
Pero ahora muchas de estas cosas ya están en línea. Pero en aquel entonces, en los días antiguos, había que hacerse así. Y mira, la mayoría de las cosas que encontré no tenían nada que ver con el Mateo hebreo. No es como que encontraba lo que quería de inmediato. Sacaba un microfilm que decía misceláneo y encontraba que, por ejemplo, era algo de Maimónides. Otro era de la Mishnah. En otro, algún tratado rabínico de Kabbalah. Y habían miles de estos para ver. Ciertamente hay No eran miles, pocos, y ni ¿verdad? siquiera he llegado a mirarlos todos. Te seré sincero, probablemente hay más manuscritos. Pero vi más y encontré cosas interesantes. Y una de las cosas que encontré fue, de hecho, cuando hicimos un tour juntos en 2005, cuando encontré los últimos 2 manuscritos. Y te escuché enseñar la misma cosa. Creo que enseñamos como en 42 lugares, si no me equivoco. Así es, creo Fue que algo sí. por ahí. Y fue todas las noches, fue por varios Sí, meses. así y fue. enseñamos juntos como 4 o 5 horas todos los días. Pero escuché lo mismo como 20 veces, lo que enseñabas sobre la genealogía en Mateo capítulo 1. Y por supuesto, esto es un problema de hace siglos. Mateo Así presenta es. la genealogía de José de una manera y Lucas la presenta de otra. Y los cristianos de antaño lidiaban con este problema. Hice una investigación interesante y encontré que esto realmente molestaba a los cristianos. Ellos pensaban, un momento, nosotros creemos que Yeshua es el hijo adoptivo de José, pero estamos presentando la genealogía de José y no concuerdan Mateo y Lucas. Quien lea esto verá inmediatamente que las genealogías son completamente diferentes. Ambas provienen de David, pero por rutas diferentes. Una de las soluciones que dieron fue realmente creativa. Se conoce como acrobacia intelectual en hebreo. Lo llamamos Eshminiot Ve'avir. Increíble. Hay un término hebreo para eso. Bueno, es literalmente como cuando los aviones acrobáticos hacen ochos en el aire. Eso es lo que están haciendo, acrobacias intelectuales tratando de explicarlo. Lo que decían, por ejemplo, el padre de José, en realidad, estaba casado con la viuda de su tío. Era un matrimonio levirato. Entonces, una genealogía es del tío y la otra es de su padre biológico. O sea que una es de su padre genealógico, que es su tío, y la otra de su padre biológico. Pero no dice eso, simplemente lo inventaron. ¿Verdad? Y si quieren decir eso, está bien, pero tú tenías una solución distinta con base en el arameo, la cual escuché como 20 veces. ¿Le puedes contar a la gente eso, la solución en el arameo? Y yo después les cuento cómo aparece en el hebreo. Lo cual yo creo que lo cambia Esto todo. es muy importante. Esta pregunta llegó a mí hace 20 años, la primera vez que fui a Jerusalén. Un rabino me pasó una hoja de papel, la cual todavía conservo, y ofrecía un premio de $10,000 para cualquier cristiano que pudiera resolver estos problemas o contradicciones en el Nuevo Testamento. Y pensé, qué coincidencia, me vendrían muy bien $10,000 ahora mismo, porque alguien se había entrado a mi habitación y me habían robado la noche anterior. Oh, no. Ahora, el problema fue que me trabé en la pregunta número 10. Entonces regresé con uno de los rabinos involucrados en esto, un abogado judío, Por supuesto. que planteó las preguntas y le dije que me tomó una semana responder las primeras 9, pero me tomó 17 años responder la última. ¿Y cuál fue la pregunta? Demuestre según la Biblia cristiana que Yeshua es descendiente consanguíneo del rey David. Interesante. Ellos saben que el problema está ahí. Ellos conocen el problema. Muy interesante. Ellos conocen el problema. Ajá. Y sin embargo, aquí tenemos todas estas cosas. En otras todas palabras, estas cosas que acabas de mencionar y ninguna califica. Y ellos saben que ninguna Eso califica. es algo interesante. Tú estás diciendo que hay otro problema desde una perspectiva judía, que es que tanto la genealogía de Mateo como la de Lucas se presentan como genealogías de José. E incluso si logras reconciliarlas con alguna explicación sofisticada como el matrimonio levirato, aún no hay ningún parentesco de sangre con Yeshua. Así Esa es. es la parte interesante. Así es. Es bastante interesante. Entonces, no hay forma de que podamos solucionar eso. Así es. Con excepción del arameo, que nos dice sobre José. Nos dice primero sobre José, que es hijo de Jacob, que es el Gebrá, el hombre poderoso de María. Sí. Y lo tradujeron al griego como Aner, que significa un hombre adulto. Pero lo tradujeron como el marido de Miriam en la Reina Valera, y así lo dice: José, marido de Miriam, en el verso o en el versículo 17.
Pero si eso es así, no tenemos las 14 generaciones que Mateo dice que hay. Solo tenemos 13 generaciones. Así es. En verdad, solo hay 13 generaciones si José es el esposo de Miriam. Y yo dije que la palabra Gebrá debería ser traducida, al igual que en el arameo, debería ser traducida como padre. Eso es lo que dije. Y tú en realidad no estabas muy convencido el tema de es esto. que esta es una palabra ambigua. Y es como que será que se puede traducir porque Gubra o Gebrá significa algo así como hombre. Y hombre, en un sentido general en lenguas semíticas, significa esposo. No hay una palabra específica para esposo y esposa, hay hombre y mujer. En hebreo es ish e isha, hombre y mujer. Y en arameo es similar, es Gubra e itatá, que significa hombre y mujer. Entonces, si viste la palabra hombre, en un contexto como este, realmente sería demasiado decir, bueno, es un hombre, pero no dice qué hombre. Digamos que es el padre. Eso es demasiado para mí. Por eso no estaba convencido, pero estaba buscando más manuscritos del Mateo hebreo, pues hasta ese punto creo que tenía 26. Y como dije, muchos de ellos son totalmente una lotería. Tomas un microfilm, pasas una hora mirándolo y no tiene nada que ver con Mateo, entonces lo devuelves y tomas otro. Y haces esto día tras día hasta que comienzas a encontrar cosas que no esperarías encontrar si inviertes suficiente tiempo y esfuerzo. Pero bueno, estaba mirando un manuscrito de una sola página que tenía solo la genealogía de Mateo capítulo 1. Y es un manuscrito de la biblioteca de la Universidad de Oxford. Y lo estoy mirando y en realidad catalogando lo que encuentro. Y cuando encuentro una de estas secciones de Mateo en hebreo, que por lo general no están completas. Comienza, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1, y llega hasta el capítulo 12, versículo 2. Entonces estoy catalogándolos. Me fijo cuál es el primer versículo y cuál es el último. Y cuando miré este último versículo, vi que decía, Yosef Avi Miriam. Yosef, padre de Miriam. Esto significa que lo que tú especulaste como una interpretación que viene del arameo aparece explícitamente en el Mateo hebreo, en este manuscrito. Y lo dice de manera inequívoca, sin duda alguna, que esta genealogía en Mateo es la genealogía de Yosef, el padre de Miriam. En otras palabras, Miriam se casó con un hombre llamado Yosef, pero su padre también se llamaba Yosef. Correcto. Y esa es la solución que tú sugerías esencialmente como una interpretación, y en mi opinión, una interpretación exagerada. Pero aquí no es interpretación, es explícito. Yosef, el padre de Miriam, en este documento hebreo. Y por supuesto, busqué más manuscritos e encontré un segundo testigo, el cual se encuentra en un manuscrito que está en el Seminario Teológico Judío en Nueva York. Y este manuscrito dice exactamente la misma cosa. ¿Será que se lo podemos mostrar a la audiencia? Adelante. Está bien, aquí está el manuscrito. Y al final de la línea dice, Yosef Avi Miriam, Yosef padre de Miriam. Cuando encontré esto hace unos cuantos años, no sé si debería decir esto, hice algo que no debía haber hecho. Mejor no lo digo, tomé una foto que no debía haber tomado, aunque realmente fue de muy baja resolución. Y se la diste a alguien que no debió tenerla. Bueno, mejor no voy a entrar en detalles. Pero básicamente era una fotografía horrenda en baja resolución. Pero ahora, por primera vez, y literalmente a partir de ayer, cuando estábamos sentados hablando de qué íbamos a compartir con las personas. Y me preguntaste, Nehemia, ¿encontraste miles de manuscritos con el nombre porque todos están en línea? ¿Será que habrá alguno con el Yosef, padre de Miriam? Y dije, no sé, no busqué. Y buscamos y ahí estaba. Ahora tenemos uno. En alta resolución. Tiene mucha mejor calidad que lo que teníamos anteriormente y puedes verlo con claridad. Si lees hebreo es claro como el agua. Así es. Es y claro. Al imprimir esto puedes ver hasta las fibras. Y la otra es a color. De hecho, se pueden ver las arrugas en el cuero en el que se escribió y el pergamino. Es increíble. Se pueden ver las fibras y las arrugas en el cuero en esta hermosa fotografía de alta calidad a color que viene de la Universidad de Oxford. Y ahora, no como en el pasado, que no fue hace mucho tiempo, tú sabes, tenía que pedir un microfilm en blanco y negro e intentaba hacer algo con él, pero ahora están disponibles a un clic de distancia para cualquiera que sepa buscarlos, lo cual no es poca cosa. Y lo que me encanta es que vas a compartir esto con la gente en la televisión para que lo vean por sí mismos. No le crean a este judío de Jerusalén de que está en el manuscrito. Ustedes lo pueden ver con sus propios ojos.
Me encanta vivir en este periodo de la historia donde esto es posible. O sea, leemos acerca de esto en Daniel, de cómo aumentará la ciencia, y yo lo creo, Michael. Así es, Estamos en ese periodo de aumento de conocimiento, donde no tenemos que confiar en lo que dice la enciclopedia. Ahora podemos ver la evidencia y las fuentes originales con nuestros propios ojos. Eso es algo poderoso. Michael, he dicho esto muchas veces. Yo nací y crecí en Illinois, pero en mi corazón soy de Missouri, donde hay que comprobarlo todo. Lo quiero ver con mis propios ojos. Y hoy en día estamos en un tiempo donde puedo tener acceso desde mi computadora y enseñarte lo que dice. Y puedes hasta ver las fibras y las imperfecciones y los más pequeños detalles en el manuscrito. Mira, Michael, la realidad es que hay dos milagros aquí. Uno es que el manuscrito sobrevivió y el otro es que yo lo encontré, ¿verdad? Porque este es uno de 90,000 manuscritos y esta es solo una página de entre 90,000 manuscritos. Una sola página y eso es todo lo que hay del Mateo hebreo en ese manuscrito. Así es, en ese manuscrito. Lo que se debe entender es que en la Edad Media, los manuscritos judíos eran distintos a los cristianos. Los cristianos tenían centros oficiales de copiado. Con los manuscritos judíos había un judío adinerado, quizá un comerciante o médico, y él iba a un escriba y le decía, quiero estudiar, hazme una colección de libros que yo pueda estudiar. Y entonces copiaban 10 páginas de Maimónides y 20 del Talmud, y quizás 5 páginas del Nuevo Testamento en hebreo. Algo así pasó, y en esa instancia había una sola página del Nuevo Testamento en hebreo. ¿Pero por qué? Tal vez no estaba muy interesado en el tema, ¿verdad? Lo que sucedía era que el escriba tenía un montón de libros en su biblioteca y sacaba uno, lo leía y decía, bueno, a mi cliente que me encargó este manuscrito no le interesa tanto el Nuevo Testamento. Solo copiaré una página de mi libro. Lo devolvía a su estante y luego tomaba páginas de Maimónides. Esto era algo lo cual era muy normal. Es por eso que hay tantos manuscritos alrededor del mundo en colecciones de manuscritos hebreos donde aparecen como misceláneos. Y en algunos casos, solo Dios sabe qué hay en estos documentos misceláneos. Hace 18 años llamé a Nehemia Gordon y le pedí que viniera a ayudarme con mi problema, con un problema que encontré en Mateo 23. Así que se lo leí en donde dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Y le dije que cada manuscrito en griego dice la misma cosa y que esto no tenía sentido. No tenía sentido, pero sin embargo no tenía a dónde acudir. Pero también le dije que Yeshua no pudo haber dicho esto. Entonces, por las próximas horas, revisamos todos los pasajes en los evangelios en donde Yeshua quebranta deliberadamente todas las reglas inventadas por los fariseos. Pero ahora aquí, al final de su vida, justo antes de la crucifixión, le está diciendo a la multitud y a sus discípulos que todo lo que los fariseos les digan que observen, háganlo y obsérvenlo. Bueno, de hecho, en ese momento tenía notas y se las mostraba a Nehemia, notas anteriores al tiempo en que él me mencionó acerca del manuscrito en hebreo y de dónde provenía. Pero desafortunadamente, yo no podía leer hebreo, especialmente en la manera que Nehemia lo hace, porque él se pasa la vida haciendo esto. Nehemia, dinos más sobre el manuscrito en hebreo de Mateo. O sea, mi pregunta en realidad es ¿qué te motivó? Porque nunca habías escuchado hablar del manuscrito hebreo de Mateo. No, para nada. Como académico judío en la Universidad Hebrea. A mí ni siquiera me interesaba eso en lo absoluto. Así es. Este es mi problema, no es tu problema, porque yo soy el que tiene que hacer todo lo que los fariseos digan que haga. Buena suerte con eso, Michael. Ok. Pero una vez que comencé a ver este Mateo en hebreo, pensé, wow, comencé a buscar algo para ayudarte a responder tu pregunta sobre Mateo 23. Y como lo mencioné en el segmento previo, encontré también el nombre de Dios, el Dios del Antiguo Testamento. Está ahí en Mateo capítulo 1 y en otras partes también. Entonces realmente me encuentro aprendiendo sobre mi propia historia judía mirando este documento, que se supone ser un libro cristiano, pero no lo es judío. Bueno, puedes decirnos, George Howard fue quien publicó el Mateo en hebreo. Sí, esa era la versión que yo estaba leyendo. Pero cuando leo su traducción al inglés, me entero que tú lo llamas Sí, yo lo llamo hacer un Howard. Yo lo llamo hacer un Howard. Y es porque en la mitad de la página él pone el hebreo, que es lo que yo leo, y en la otra mitad él tiene el inglés.
Pero en inglés él no traduce lo que dice en el hebreo. Él pone la traducción del griego que ni siquiera está allí. Como Así por ejemplo es. en Mateo 23, en vez de decir, él dice, como lo Así es. dice Bueno, en danos el todo hebreo. el contexto, toda la Está bien, oración. en vez de decir, déjame leértelo, dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Pero la palabra ahí es yomar, él dice, lo cual significa que los escribas y fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, por lo tanto hagan lo que él dice. Así y es, él él, es claro en el refiriéndose a contexto, se Moisés. refiere a Moisés. ¿Y cómo sé que no se refiere a la cátedra? Porque el hebreo tiene masculino y femenino para los sustantivos, y cátedra es femenino, tendría que decir ella dice. De hecho, ese es uno de los argumentos de quienes dicen, espera, los fariseos sí se sientan en la cátedra de Moisés, se refiere al asiento, pero no puede ser porque tendría que decir ella dice. De cualquier modo, Hauer tiene la palabra yomar al lado derecho de la página, o ya me olvidé de qué lado, y al otro lado de la página tiene entre paréntesis ellos dicen. Pero eso no es lo que dice en el hebreo, eso es lo que dice en el griego. Ahora, ¿por qué hizo eso? Probablemente llegó a este pasaje y pensó, esto no tiene sentido, no puedo traducir el hebreo. Pero solo tienes que leer el verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres. Entonces, la forma que se lee en el griego, y en todas las versiones en español basadas en el griego, es que los fariseos tienen la autoridad porque se sientan en la silla de Moisés y hay que obedecerles. Y luego dice que atan cargas pesadas y difíciles. ¿Te está diciendo que entres en la esclavitud espiritual de sus cargas pesadas? O sea, ¿qué sentido tiene eso? No tiene ningún sentido. Así es, no tiene Incluso sentido. un versículo más tarde, algo no sonaba bien con sus palabras. Y resultó que cuando miré en el hebreo, había una diferencia de una sola letra hebrea que cambió completamente el significado. Y es el tipo de cosa que nunca me imaginaría que esta sería la respuesta. Nunca me hubiese imaginado Cierto, este escenario. estaba perdido en esto. No podía encontrar esa respuesta. Y sin Cierto, embargo, y lo que la gente ha intentado hacer por los últimos 2000 años es interpretar esto. Así Han tratado es. de forzarlo a significar lo que ellos quieren que signifique, porque saben que no puede significar lo que está escrito. Lo que está escrito no tiene sentido. Y luego los que empiezan a seguir la Torá se dan cuenta que los fariseos tienen muchas reglas y regulaciones para nosotros. Literalmente, todo lo que haces desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas a dormir está regulado por estas cargas pesadas y difíciles de llevar. ¿Y Yeshua en realidad está diciendo todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo? Esto no tiene sentido, así que la gente básicamente lo ignora. Absolutamente. En verdad, lo tratan de Todo el interpretar mundo cristiano diciendo, lo así es. ignora. Claro, el mundo cristiano, pero incluso la gente que está empezando a entender el trasfondo hebreo y judío de las cosas también lo están ignorando. Y bueno, y yo no hice nada especial, solamente abrí el texto y lo leí. Y dije, esto lo responde. Tú sabes, dice que se sientan en la silla de Moisés. Los fariseos se sientan en la silla de Moisés, entonces hagan lo que Moisés dice. Es decir, seguir la Torá, y encaja perfectamente con lo que él enseña en Mateo 5:17. Lo cual también se relaciona con algo sobre los 1700 manuscritos. Pero él dice ahí en el versículo 17, no penséis. Y mucha gente deja de pensar, ¿no, Michael? Así es. No penséis, no. Si quieres, pon el punto ahí. No Cierto, penséis. no penséis, no. Es No el penséis. lema de la iglesia cristiana. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ¿han pasado ya el cielo y la tierra? No, que yo Ok, sepa, estaba no lloviendo todavía. esta mañana y pensé que Así el cielo es, se así estaba es. cayendo, pero resultó que el cielo no ha pasado todavía. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se cumpla. Y déjame leerte el Mateo hebreo. No creas que he venido a anular la Torá sino a cumplirla. En verdad os digo, mientras existan el cielo y la tierra, ot achat unukuda achat, lov tuvutal. Ni una consonante ni una vocal, literalmente un punto, será abolida de la Torá o de los profetas porque todo será establecido. Y aquí estamos, o aquí estaba yo, mirando estos manuscritos, y yo no sabía nada de esto en este momento, yo no conocía el versículo 17 y 18, y estoy encontrando este punto, sigo encontrando este punto, esto es lo que faltaba, en los manuscritos hebreos para pronunciar el nombre de Dios con la pronunciación completa, el nombre del Padre Jehová. Solo faltaba un punto. Lo que los escribas hicieron fue que dijeron, el nombre es muy sagrado para pronunciar. Si pongo todos los puntos, los judíos van a pecar. La gente que va a venir a leer esto, mejor dejemos afuera uno de los puntos. Cuando lleguen al nombre, mejor ponemos la palabra Adonai. Bueno, de vez en cuando se equivocaban y terminaban poniendo el punto. Y aquí tenemos a Yeshua enseñando que ni un punto, literalmente dice que ni una letra ni un punto será anulada. Y estos escribas están tratando de eliminar los puntos
pero permanecen allí. No los pueden eliminar aunque quieran. Así Y es, gracias a eso, así ahora es. podemos pronunciar el nombre del Padre, el nombre que Yeshua le declaró a sus discípulos, según Juan 17:26, donde dice, y lo daré a conocer aún. Ese nombre fue preservado porque los puntos no pudieron ser eliminados. Y los tenemos hoy en día en más de 1700 manuscritos bíblicos hebreos e incluso en los documentos del Nuevo Testamento hebreo de la caja de cachivaches en el Vaticano, tenemos ese punto que trataron de eliminar y no pudieron hacerlo. Y de hecho es bastante importante. ¿Sabes que el único versículo de los evangelios que se cita en el Talmud es Mateo capítulo 5, versos 17 y 18? Tienen una pequeña variación, no sé si es una parafrasis o una versión temprana del arameo. Él dice, no he venido a añadir a la Torá o quitarle a la Torá. ¿No es eso está increíble? en el Talmud. Eso es en el Está Talmud, ok. en el Tractate de Menajot, y es el único versículo que se cita del Nuevo Testamento. Y se podría argumentar de que ese es uno de los versículos probablemente más exactos en toda la escritura, porque lo encuentras ambos en el Talmud y en el Nuevo Testamento. Con ligeras variaciones, por supuesto, pero el principio allí, y de hecho esto es una cita del arameo. Ahora, a lo mejor él dijo esto en más de una ocasión y por lo tanto está siendo citado de alguien más que lo oyó esta vez en arameo. Estoy seguro que por Yeshua supuesto. hablaba Yo estoy hebreo, seguro que arameo lo dijo y griego. muchas veces. Claro. Porque como no tiene enseñanzas en el internet para que Así todo el mundo es, así vea, es. a todo lugar que él va, Sí. él está predicando el evangelio Así es. del reino. Y lo que tú ahora estás diciendo es de que este es uno de los mandamientos Es fundamentales parte fundamental, sí, parte en el fundamental de Nuevo su Testamento, ministerio. lo que Yeshua está enseñando. Y es un mensaje fundamental de su ministerio. No he venido a añadir o quitar de la Torá. No vine a quitar ni una jota ni una tilde. Vine a cumplirla y a establecerla. Y eso es lo que es tan hermoso. Para mí esto es increíble. Estoy encontrando puntos en más de 1700 manuscritos. Y recientemente estuve en el lugar donde Yeshua predicó esas palabras y donde enseñó el Sermón del Monte en los cuernos de Jatín. Y de hecho llevé a Tibón allí. Tibón es un creyente en Yeshua que me está ayudando a revisar los manuscritos. Él tiene la increíble habilidad de mirar una página y fácilmente descubrir si tiene Yod Hei Vav Hei con las vocales completas o no. Y le estoy enseñando, Tibón, aquí es donde Yeshua enseñó el Sermón del Monte y donde enseñó las palabras sobre no abolir, ni una jota ni una tilde. Incluso en el griego, la palabra garaya es un punto, un signo diacrítico, y en hebreo claramente es una letra y un punto, que es una vocal. Y allí es el lugar donde los escribas, y literalmente se puede ver desde allí, está en lo que se llama Tiberio Superior. En aquel entonces era la ciudad de Beth Mahom. Es donde se trajo el manuscrito del patio del templo. Y allí abajo, en el pueblo, es Tiberio, que es donde los escribas se sentaban hace 1100 años atrás y donde copiaban Yod Hei Vav Hei tratando de omitir una de las vocales. Pero el discurso que se dio, el sermón que se dio en la montaña, la cual se podía ver a lo lejos, predijo que no podrían deshacerse de un solo punto o de una sola tilde. Y aunque trataron de hacerlo, se metió ahí. Y por eso hoy sabemos cómo pronunciar el nombre que Yeshua mismo declaró. En Juan 17:26, y el nombre que él dijo que era santificado, en el Sermón del Monte, es el nombre Jehová. Aleluya. Entonces, continúo buscando más manuscritos del Mateo hebreo, terminé encontrando 28. Y estoy seguro que hay más, así que seguí buscando e investigando y buscando más microfilms y encontré uno del Vaticano. Y mientras lo revisaba pensé, esta es una combinación extraña de documentos. Aquí hay una página de... aquí hay una página de un libro de niños. Aquí hay otra página de Kabbalah. Pero no son del mismo escriba. Las colecciones misceláneas que describí antes eran de un solo escriba. Él tenía un montón de libros en su biblioteca y copiaba secciones distintas en un manuscrito para su cliente. Bueno, esto era distinto. Eran páginas sueltas de por lo menos 2 a 4 páginas. Y había, por ejemplo, 2 páginas de un libro en alemán, un libro impreso en alemán. La mayoría eran documentos en hebreo y por el estilo sabemos que eran diferentes escribas en diferentes siglos. Bueno, estaba revisándolos y de repente me encuentro una página de un evangelio en hebreo que no era Mateo. Déjame explicarte de nuevo lo que estoy diciendo. Hay páginas misceláneas en esta caja en el Vaticano. Y alguien de Jerusalén llega y dice, hey, fui enviado a tomar fotografías y poner en microfilm todo lo que tienen en su colección. Entonces esto es literalmente una pila de manuscritos. Es un desorden en de el Vaticano manuscritos. sin clasificar y no tienen ni idea qué son. Bueno, Solo lo que una página aquí sucede y es otra que allá. estos manuscritos han estado en el Vaticano por siglos y un día se cae una hoja y alguien la encuentra en el estante o en el piso y dice, ¿en dónde va esto? No tenemos una base de datos computarizada, pues esto fue hace siglos. Pongámoslo en la caja de misceláneos, y esto ocurrió por siglos, y la caja fue creciendo, y ahora tenemos cientos de manuscritos en el Vaticano sin calificar.
Pero luego, hace unas décadas, un académico israelí viajó allí. Él tomó fotografías y las trajo de regreso. Él no sabía qué había en esa caja. Ni siquiera le interesaba qué había allí. Su trabajo era tomar fotografías de todo. Él le toma fotos a la pila de documentos y yo las estoy mirando como alrededor del 2001 más o menos. Y encuentro en esa pila de documentos un montón de cosas que ni siquiera me interesan. Y de repente encuentro una página de un evangelio en hebreo que no es Mateo. Bueno, ¿Le puedo decir a la gente lo que es o esperamos otro episodio? bueno, tendremos que esperar por eso porque quiero que lo leas. ¿Me permitirás leérselo a la Quiero gente? que lo leas, quiero que lo pongas en la pantalla ahora estoy para emocionado. que todos vean lo que había en esta pila de documentos en el Vaticano. Porque Les voy a dar una pista. Son 4 páginas de los evangelios y no son Mateo. No les diré qué son. Todavía y no. he esperado 17 años para compartir esto públicamente. Y yo una vez te Yo he dije... estado esperando todo ese tiempo para que tú me digas lo que encontraste. Bueno, te dije que encontré algo, pero lo que no quería hacer era crear una situación en la que realmente no pudiera presentar la evidencia. Pero ahora tenemos estas fotos en el sitio web del Vaticano y las tenemos en alta resolución. Ahora las tenemos en nuestras manos, ¿verdad? O sea, ahora... No pueden desaparecer. Ya no puede desaparecer la caja miscelánea del Vaticano y terminar en el garaje de alguien. Y si ocurre, no importa, ya tenemos las fotografías en nuestras manos. Y estoy muy emocionado que me permitas compartir esto. He estado esperando literalmente desde el 2001 para compartir esto con la audiencia. Es muy emocionante. Fue en Albuquerque cuando compartiste conmigo esta fotografía con las palabras Joseph, Abby, Miriam. Así es. Y cuando me fui de ahí en ese momento pensé, ahora puedo publicar los evangelios cronológicos. ¡Wow! ¡Genial! Por eso hice los evangelios cronológicos. Literalmente me tomó 17 años responder esa pregunta que plantearon los rabinos. Y bueno, ahora está publicado. Yo tomé fotografías de las fotografías que me mostraste y aquí está. ¡Wow! Que la gente pueda verlo por sí misma porque considero que he resuelto las contradicciones aparentes que hay en las traducciones del Nuevo Testamento en español. Ok. Las aparentes contradicciones en los evangelios. Y la realidad es que solo me tomó 38 años poder hacerlo. Mucho tiempo. Bueno, fue un proyecto bastante largo, pero cuando me diste eso, supe que era el momento. Y bueno, y ahora está disponible. La fotografía de esto está en los evangelios cronológicos, incluso en letra grande. Está disponible para que todos participen de este hermoso descubrimiento. Y vamos a invitar a Nehemia otra vez en el próximo episodio y quiero que nos compartas lo que hay en esa pila de documentos del Vaticano, que no es solo el Evangelio de Mateo. Está bien. Vamos a ver cosas y le voy a pedir a Nehemia que lo lea y lo traduzca en vivo. Entonces, quiero que traigan sus Biblias y se preparen para que puedan marcar en sus Biblias la precisión de lo que dice en el hebreo. No puedo decir lo que está en estos otros textos. No me quiero adelantar.